días, mi nombre es Luisa Novoa y hoy les vengo a hablar sobre la introducción. Las consecuencias ambientales de la contaminación de hidrocarburos constituyen una realidad compleja de abordar en el campo jurídico. Por un lado, la explotación y el transporte del petróleo son actividades necesarias y vitales para el funcionamiento de la sociedad, las cuales, hasta tanto se consoliden otras fuentes de energía, no son factibles de ser prohibidas. Por el otro, constituyen actividades ultrapeligrosas que encierran un riesgo probable de daño catastrófico a gran escala que debe ser evitado. Estos extremos de apariencia irreconciliable encuentran su punto de equilibrio en la regulación de tales actividades mediante sistemas de prevención, reparación civil, limpieza, mitigación, recompensación y compensación de los daños producidos por derrames de la naturaleza, incluyendo la sanción administrativa o penal de los responsables, sin desconocer que las políticas públicas en materia ambiental deben centrarse principalmente en la prevención de los daños debido a su posible irreversibilidad. Mi nombre es Ángela Fuentes y hoy voy a hablar sobre el planteamiento del problema. ¿Cómo podemos disminuir la explotación de materiales fósiles y conservar más el medio ambiente? La protección del medio ambiente es uno de los problemas más importantes de la sociedad, ya que de esto dependen varios factores como la vida, la salud y el bienestar de las personas. Uno de los factores contaminantes con mucha diferencia es la quema de combustibles fósiles, principalmente el petróleo, que han aumentado la concentración de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono en nuestra atmósfera. La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o interaccionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre. ¿Qué daños concretos causa un derrame de petróleo en el medio ambiente? El impacto que causa de forma inmediata es que crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de la luz al agua. Dentro del ecosistema marino hay muchas especies, como en el caso de las algas, que necesitan de la llegada para poder realizar la fotosíntesis. Si esto no ocurre, muchas de ellas pueden morir. Después tiene lugar una contaminación de agua que puede llevar incluso a la muerte de muchos organismos, porque los contaminantes de los compuestos de crudor son extremadamente tóxicos. A más largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos del ecosistema marino. Efectos generales del petróleo sobre el medio ambiente. Efectos fáticos. La falta o disminución de la entrada de luz en el mar a causa de manchas de petróleo que imposibilita o reduce el área donde es posible la fotosíntesis y por tanto el desarrollo de plantas verdes. El 80% de la actividad fotosintética y de absorción de energía solar se produce en los 10 primeros metros de la superficie marina. Falta o disminución de plantas fotosintéticas reduce el aporte de oxígeno y aumento de ecosistema. Efectos tóxicos. Las aves impregnadas de petróleo pierden o ven reducida su capacidad de aislarse del agua, pudiendo morir por hipotermia. Tras desaparecer el petróleo de la superficie, el agua presenta una falsa apariencia limpia, dado que queda cristalina por la muerte del fitoplancton y fauna marina que enturbia el agua. Los mamíferos marinos pueden sufrir el taponamiento de sus vías respiratorias o daños en los tractonantes químicos, en el cual también ingieren grandes cantidades de hidrocarburos de alimentarse de animales contaminados. Esta investigación está enfocada en la amenaza que puede presentar una estación de servicio en el medio, enfocando los derrames de combustible, los cuales pueden propagarse en el suelo y aire, afectando así las comunidades y personas que tienen contacto directo e indirecto con una estación de servicio.
El propósito es dar a conocer las amenazas por el almacenamiento de combustibles y su influencia en el medio, lo cual depende del tipo de suelos que se presenten en las diferentes locaciones en donde se construyan este tipo de productos. Teniendo en cuenta que si se presenta un derrame de combustibles por producto de una ruptura o fisura en sus tanques de almacenamiento, podría ocasionar una contaminación ambiental, la cual afectaría el suelo, aguas subterráneas y los emisarios finales, tanto por contaminación en posibles afluentes de agua domésticas como por la aspiración del aire contaminado por partículas de combustible a causa de la evaporación del mismo. El estudio permitirá identificar las variables que se tienen y las posibles acciones de mitigación que se den de acuerdo con lo establecido en las normas colombianas y los diferentes estándares aplicables a la construcción de estaciones de servicio para la comercialización de combustibles líquidos. Bueno, mi nombre es Emily Pinto y yo les voy a hablar sobre los objetivos de nuestro trabajo. Iniciamos por el general, el cual se trata de establecer el conocimiento que tienen los estudiantes sobre cómo se ve afectado el medio ambiente a causa de la explotación de petróleo por medio de la investigación establecida y a partir de la información encontrada, basándonos en educarnos acerca de dicho daño, el cual nos podría causar la explotación de materiales fósiles. Los objetivos específicos sería establecer el nivel de conocimiento sobre el daño que causa en nuestra salud la explotación de materiales fósiles y también podría ser brindar una serie de pautas que permitan a la comunidad y a las empresas encargadas de este proceso un conocimiento más a fondo sobre los beneficios y daños en la salud de nosotros los seres vivos por medio de este. De acuerdo con la información obtenida en la evaluación de impacto ambiental, se realiza una valorización de los impactos producidos sobre el medio ambiente por una actividad determinada que nos permitió la clasificación para poder priorizar los factores y asimismo explicar cómo se originan y las consecuencias que se pueden causar al hacer la evaluación de los impactos. Un ejercicio subjetivo. Se valorarán cuantitativamente o cualitativamente, según el caso, definiéndose la magnitud del impacto, sea positivo o negativo. Constituyen una técnica generalizada en todos los países industrializados, recomendada de forma especial por los 9 organismos internacionales y reconocidas como el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. Marco teórico, nuestro análisis del estudio está centrado en la amenaza que se presenta debido a los derrames de combustibles y su propagación por medio de las aguas subterráneas y vapores en el medio. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Barranquilla se encuentran en operación 106 estaciones de servicios dedicadas a la comercialización de combustibles líquidos, la cantidad de estaciones va en crecimiento debido a que tanto la población como el parque automotor de la ciudad tienden a crecer por la expansión que se tiene en Barranquilla. Por tal razón, esta expansión es conveniente para proponer los parámetros para mitigar al máximo los riesgos de amenaza, tanto por la infiltración como por la exposición de vapores de los combustibles. El suelo que se presenta en la ciudad de Barranquilla está conformado por material de calizas y arcillas. Este tipo de suelo se caracteriza por tener un buen drenaje, generando así un buen proceso de escorrentía superficial. Debido al proceso de drenaje presente en el suelo de la ciudad, son preocupantes los derrames de combustibles en el subsuelo, debido a que podrían verse afectadas las corrientes de agua que finalmente abastecen usos domésticos y agrícolas. Los combustibles líquidos presentes en las estaciones de servicio son la gasolina y ACPM.
La contaminación que se presenta en el subsuelo es de vital importancia debido a que la demanda por abastecimiento de agua potable, de agua subterránea, deja ver la importancia que tiene conservar la calidad de aguas subterráneas, lo cual puede manifestarse en problemas a la salud humana a mediano y largo plazo. Entonces, la movilidad del combustible en el suelo, el transporte del combustible en el subsuelo, depende de las propiedades mismas del hidrocarburo, tales como la densidad, viscosidad, solubilidad, presión de vapor, volatilidad, entre otras. Adicional, también influyen las características del suelo para su propagación, como la presión capilar, distribución del tamaño de poros, contenido de humedad, estructura geológica de los estratos y la velocidad del agua subterránea. Cuando ocurre un derrame de combustible, de nuestro proyecto podemos concluir que la quema de combustibles fósiles ocasiona más cambio climático. Por ello, para evitar el calentamiento global es necesario disminuir el consumo del petróleo. Los combustibles fósiles son materiales no renovables tales como el petróleo, entre ellos está el aceite y el gas, y el carbón. Además de provocar la contaminación del aire, la quema de estos combustibles libera dióxido de carbono en la atmósfera y contribuye al cambio climático. Por otro lado, muchos combustibles fósiles están llegando a su producción máxima, lo que encarece considerablemente su extracción. Por ello, probablemente se ve necesario frenar o terminar el consumo de estos materiales. Podemos poner de nuestra parte al tomar decisiones inteligentes en lo que respecta al transporte.